Muy buenas tardes. Vamos a continuar entonces con las clases. En esta clase vamos a tratar el tema de la anarquía del año 20, es decir, la década que va desde 1820 hasta 1830, posterior a la Constitución elaborada por el Congreso Nacional de 1816. Y vamos a ver también un poco acerca del general Belgrano, que nos ha quedado pendiente. Estamos haciendo de alguna manera un retroceso para enganchar otra vez estos temas, porque justamente la campaña libertadora del general San Martín y todo eso ya está. Ya lo hemos visto y la vida del general Belgrano transcurre durante esta época. Pero Belgrano fallece en 1820, entonces y está bueno poder recuperar un poco la imagen de este que es uno de los héroes más grandes de la historia argentina y que tiene una personalidad tan atrayente, la personalidad de Belgrano, ¿no? tan auténtico él, ¿no? tan original. Muchos lo comparan, ¿no es cierto?, con el general San Martín, pero no hay punto de comparación, es decir, cada uno es como es, y así como Belgrano profesaba una gran admiración por el general San Martín también lo admiraba mucho, lo respetaba e incluso le hacía caso, ¿no?, en los consejos que le daba. Bien, entonces comenzamos en estos primeros minutos con lo que se conoce como la anarquía del año 20. Retrocedemos un poquito, dijimos que el Congreso General Constituyente de 1816 había tenido como objetivo dos puntos claros, ¿no?, que eran la razón fundamental por la cual se juntaron en Tucumán. En ese congreso, que estaba integrado por una enorme cantidad de sacerdotes que iban como representantes de las provincias, ¿no?, de los 33 miembros originales del Congreso, 13 eran sacerdotes, es decir, había una gran presencia religiosa de las distintas órdenes religiosas, dominicos, franciscanos, ¿no?, incluso del clero secular, ¿no?, diocesanos, digamos. Ese congreso que se había decidido fuera en Tucumán, justamente para evitar las desconfianzas de las provincias respecto de la ciudad portuaria de Buenos Aires. Dijimos que ese congreso logró su primer objetivo, que era la declaración de la independencia, gracias a la insistencia también del general San Martín y gracias al aporte invaluable del general Belgrano. Se declara la independencia entonces, y por eso al año siguiente el general San Martín, liderando un ejército de un país libre, cruza la cordillera para lograr también la independencia de América, que era su objetivo, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta que políticamente el general San Martín era partidario de que América permaneciera unida bajo una sola entidad política, ¿no?, porque él consideraba que eso era lo que le iba a dar la fuerza a los países americanos, y no bajo un gobierno republicano, sino bajo un gobierno monárquico. O sea, el general San Martín nunca fue republicano. Por un lado, entonces, la independencia, pero por otro lado, era necesario establecer un órgano de gobierno, una forma de gobierno, y para eso había que hacer una constitución nacional que expresara y dejara manifiesto cuáles eran las normas directivas en cuanto a lo político de este nuevo país que surgía a raíz de la independencia de 1816 y debido, digamos, a las causas principales de la independencia argentina es la estupidez del rey Fernando VII, que se niega a aceptar
a los emisarios del Río de la Plata, que iban a rendirle honores, digamos, y a decirle que ellos desde 1810 habían sido fieles a la corona del rey y que habían mantenido incólumes, intactos esos territorios para el rey Fernando VII. El rey no los quiere ni escuchar y los sigue tratando como los había tratado el gobierno español, el Consejo de Regencia, como rebeldes. A raíz de eso, de esa experiencia que tiene el general Belgrano, que es enviado junto con Bernardino Rivadavia como delegados del Río de la Plata, esa experiencia la trae Belgrano hacia el Congreso. Y por eso es que finalmente entonces se decide la independencia. Entonces luego de la independencia había que ver también el tema de la forma de gobierno. Pero el tema de la Constitución Nacional, ahí San Martín ya no ejerce tanta influencia, ¿no? En el Congreso él tenía a Godoy Cruz, que era jovencito. Godoy Cruz tenía, no sé si 22 años más o menos en el Congreso, de haber sido de los más jóvenes y íntimo amigo y de muchísima confianza del general San Martín. Entonces, por ese medio San Martín insistía mucho. Pero ya para el Congreso, San Martín se hace un poco a un lado, digamos, y no manifiesta su parecer respecto a eso. Y entonces la dirección del Congreso la empiezan a tomar los liberales porteños. A raíz de eso, y debido a también los rumores de que el ejército realista proveniente del Perú avanzaba sobre el norte de la Argentina, por temor, se decide trasladar el Congreso a la ciudad de Buenos Aires. En realidad, eso fue un golpe, ¿no?, de mano de los liberales porteños, porque sabían que estando en Buenos Aires el Congreso era mucho más fácil de manipular, ¿no?, y de lograr sus propios objetivos. De hecho, así se hace. A partir de 1917, entonces el Congreso instalado en Buenos Aires debate la Constitución Nacional. Para 1819, es decir, 3 años después de la Declaración de la Independencia, el Congreso larga la aprobación de una Constitución Nacional netamente unitaria, es decir, así se la conoce en historia como la Constitución Unitaria. Es una constitución donde no se deja explícito el sistema federal, que era de hecho la forma de gobierno del territorio del Río de la Plata. No se deja explícito que las provincias son autónomas y por el contrario se establece la égida, digamos, central de Buenos Aires. Esa Constitución Nacional es rechazada por las provincias y esa Constitución Nacional es lo que provoca el levantamiento de los líderes caudillos del interior. ¿Quiénes son? Bueno, los conocemos, en general son famosos. Tenemos a Estanislao López en Santa Fe, tenemos a Martín Miguel de Güemes en Salta, tenemos también a Francisco Ramírez en lo que sería Entre Ríos, entre algunos, ¿no es cierto?, que se pueden nombrar. También tenemos en Santiago del Estero a Juan Felipe Ibarra, este gran caudillo federal de Santiago del Estero, que está enterrado en la iglesia de la Merced, en Santiago del Estero, en Capital, en el centro. Si alguna vez van por allá, es un lugar para visitar. La tumba de Juan Felipe Ibarra, un gran defensor del federalismo en la Argentina. También tenemos al general Arauz en Tucumán, en la provincia de Tucumán. Bien, es decir, son un grupo de líderes, gauchos, caudillos del interior, que se levantan en contra de la Constitución Unitaria y en defensa del federalismo. Aquí
tenemos que hacer un paréntesis. Tenemos que decir que esta lucha entre unitarios y federales no es una mera lucha política. Es decir, no son dos partidos políticos que se pelean entre sí, como uno dijera hoy, radicales y peronistas. Se trata de dos concepciones diferentes, de dos Argentinas distintas, de dos ¿cómo se dice? Filosofías, ¿no? De dos filosofías de vida diferentes. Por un lado, el sistema liberal, con su política liberal, con su Estado republicano liberal, con su forma de vida y su moral liberal, ¿no? Que, con todas sus libertades, ¿no? Con su sistema religioso, con su libertad de prensa, ¿no? Con su libertad de culto, con su libertad de comercio, con su libre navegación de los ríos, todas las libertades que ustedes se puedan imaginar ilimitadas, son planteadas por el sistema liberal. A uno le suena muy bien la palabra libertad, ¿no? Y dice que, bueno, pero está bien que haya libertad de culto, ¿no? Sí, pero es una idea liberal que pone a todas las religiones a un mismo nivel y niega que una de esas sea la verdadera. Es decir, es como decir, todas las verdades son iguales, como si existieran muchas verdades. Y todos sabemos que la verdad es una. No puede haber 10 verdades sobre un mismo aspecto y sobre un mismo respecto a una misma cosa, porque va en contra del principio filosófico de no contradicción, que nada puede ser y no ser al mismo tiempo y bajo el mismo aspecto. Por lo tanto, no pueden existir dos verdades sobre lo mismo. O es blanco o es negro, o es gris, pero tiene que ser una cosa, no puede ser todas a la vez. Puede ser que sea blanco en un aspecto y negro en otro aspecto. Por ejemplo, un auto que es a rayas, negro y blanco, yo puedo decir, ese auto es negro en un aspecto, en una parte. O puedo decir, ese auto es blanco en un aspecto, en otra parte. Pero no puedo decir, ese auto es totalmente negro, porque no es verdad. Lo mismo pasa con el tema de la libertad de culto. No se puede decir que todas las religiones sean verdaderas. Hay una que tiene que ser la verdadera y las otras son falsas. Que yo las respete, ¿no? Que haya una tolerancia, por decir así, un respeto, no quiere decir que yo las acepte como verdaderas. Las respeto, pero uno tiene que saber que hay una que es verdadera. Nosotros los católicos sabemos, porque tenemos todos los argumentos para decirlo, de que la Iglesia Católica es la verdadera. Las otras religiones tendrán que comprobar que son las auténticas y las verdaderas. En fin, eso entonces para decirles que el sistema liberal es una filosofía de vida, es decir, aquí por un lado entonces el sistema liberal y por otro lado el sistema federal, que no es simplemente un problema político de que se quiere autonomía política, sí, también eso, pero el sistema federal implica una forma de vida, un estilo, un modo de ser de la Argentina que se plantea desde el federalismo. El respeto a la religión, por ejemplo, el considerar la religión católica como la religión de la Argentina, era un punto clave. Por eso algunos caudillos federales como Facundo Quiroga tenían en su bandera un lema escrito que decía religión o muerte. ¿Por qué? Porque tenían muy claro esto, de que la libertad de culto de los liberales atentaba directamente contra la religión auténtica, que era la que defendían los federales.
El problema de los liberales es que es una ideología extranjera y que procura extranjerizar al país, que valora más lo que viene de afuera que las tradiciones, las costumbres propias. Entonces, no le preocupa la conservación de la propia cultura, al contrario, procura que esa cultura sea erradicada y que se arraiguen otras costumbres, costumbres francesas, costumbres inglesas, otras que no sean la propia. De ahí viene ese famoso y conocido desdeño de los liberales contra los gauchos. Consideraban ellos, los liberales, que los gauchos eran inferiores, una raza inferior, retrasada, que no era apta para el progreso. Ese era el pensamiento de los liberales. Liberales como Rivadavia, como Sarmiento, como Mitre, que tenían esta forma de pensar. Claro, entonces, ¿sí? La década del 20, que es tan conocida como la anarquía del año 20, surge a raíz del rechazo de la Constitución Unitaria de 1819, que provoca el levantamiento de los caudillos del interior. Ese levantamiento es entonces la defensa de un modo de ser. Por eso, a raíz de esto, empezamos a hablar ya, ¿sí?, de la lucha entre unitarios y federales. Bien, en los inicios de 1820, que marca, ¿no?, el fin, por decir así, del gobierno nacional, se encuentra la batalla de Cepeda, la primera batalla de Cepeda, en la cual se van a enfrentar los liberales porteños contra Estanislao López y Francisco Ramírez, que son los caudillos federales. López y Ramírez van a tomar la ciudad de Buenos Aires y cae el gobierno que hasta ese momento había sido el gobierno nacional, el directorio, y a partir de ese momento no hay autoridad nacional. Y se decide que tras la firma del Tratado de Pilar, que cada provincia tendría su gobierno autónomo. Eso es muy importante porque eso nos demuestra que el concepto de anarquía del año 20, que así se la encuentra en los libros, a esta etapa que va de 1820 a 1828, por ahí, 29, este concepto está mal puesto. No se puede hablar de que en esta época hubo anarquía, muy por el contrario. Anarquía quiere decir sin autoridad, un momento en el cual no hay autoridades. Y eso no es tan cierto, porque sí había autoridades populares, respetadas, queridas, ¿no?, por el pueblo argentino, que son los caudillos. Los caudillos son líderes naturales, elegidos, aceptados, respetados por el pueblo criollo. En su mayoría fueron caudillos federales. ¿Por qué se le dice anarquía? Porque ya no hay una autoridad nacional. Si el director supremo ya no existe esa forma de gobierno, y sí, ahora existen los gobernadores de cada una de las provincias. Más adelante se va a establecer que el gobernador de Buenos Aires tenga la autoridad de representar a todas las provincias en los temas que sean exteriores, es decir, que tengan que ver con la relación exterior de las provincias con otros países. Por eso el gobernador de Buenos Aires asume esa responsabilidad, pero no como presidente, no como director supremo, sino simplemente con una autoridad delegada por los gobernadores de las otras provincias. De ahí surge muchas veces la confusión de decir, por ejemplo, que Rosa fue presidente, porque tomó decisiones internacionales como gobernador de Buenos Aires, pero con esa autoridad delegada de las provincias, pero Rosas nunca fue presidente, ¿no? Digo esto para aclarar, porque se suele confundir.
¿Mm? No hay autoridad nacional, por eso se le llama a esta época la anarquía del año 20. Mal dicho, ¿no? Porque el término anarquía no corresponde, porque sí hay autoridad. Y es más, hay una autoridad querida y más respetada incluso que la autoridad nacional del director supremo, que era la que había regido hasta 1800.